Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Contraliteratura en una sección distinta porque hoy día, a diferencia de otras ocasiones, voy a hablar de una película que me interesa mucho. La vi hace 2 días y, y se me prendió la ampolleta respecto de hablar de cine, que si alguien aquí se metió alguna vez a la descripción de este canal, que no ha sido cambiada desde que se me ocurrió la idea, siempre he querido hablar de películas. En algún momento. Yo veo películas, no soy un experto ni nada, pero me interesa mucho analizarlas. Es lo mismo que me pasa con la literatura. No soy un experto, me gusta mucho. Aunque lo enseño también, esa es la diferencia. Y la película de la que quiero hablar es una que se llama Jacob's Ladder, la escalera de Jacob, del director Adrian Lyne, del año 1990. A mí me gusta mucho el cine de los 90, es mi favorito, no es lo único que veo, disfruto de otras películas, pero el cine de los años 90 me encanta. Y como hablamos siempre aquí con mi novia, eh, uh, hijo, tranquilo. Como siempre hablamos aquí con mi novia, nosotros consideramos que el HD le hizo mal al cine. Porque se ven mucho los defectos de la cara y el maquillaje y no nos gusta mucho el cine tan full ultra HD, 4K, IMAX. Y por eso el cine de los 90 es nuestra predilección, mía personal sobre todo. Y lo disfrutamos mucho, así que voy a hablar de esta película del año 1990. Y voy a tratar de hacer poco spoiler porque la idea es que vean la película, no arruinarles la experiencia de ver la película y que después sientan que la vieron y anden contando ahí como lo que dice Dolina de que la gente no quiere leer, sino que quiere que alguien más le hable del libro y sentir que leyeron, que es distinto, quiere haber leído, no leer. Esto es lo mismo, ¿cierto? La gente quiere haber visto la película pero no verla. Aquí invito a que la vean. Voy a tomar un sorbo de esta agüita que tengo acá. Bien, lo primero que tengo que comentar sobre esta película es que deben considerar que como es de los años 90, el ritmo que tiene es muy distinto al ritmo de una película de hoy en día que está llena de música y efectos y cuestiones súper atractivas como para que el espectador no se pierda mirando el celular, sino que la película te obliga a estar mirando en ocasiones escenas silenciosas, escenas donde la gente solamente habla, donde no están pasando grandes acontecimientos, sino que hay una trama que se está desarrollando a través de imágenes, paso a paso, paso a paso. Y eso me gusta mucho de este cine. En la historia seguimos a Jacob Singer, que es un filósofo que fue a Vietnam. Y ahí en Vietnam son las primeras escenas, me recuerda mucho a Apocalypse Now, el inicio. No es frenética como Apocalypse Now, pero sí muestra estas escenas de personas en la guerra. Están en la selva, ¿cierto? Y hay un ataque. La tropa en la que está Jacob es atacada y empieza a quedar como una especie de ataque muy sanguinario, helicópteros, bombas, humo, etcétera. Y en eso Jacob despierta, ¿sí? Y despierta y estamos en su casa, en su pieza, eh, perdón, en el metro. Él va viajando en el metro. Y ahí ocurre algo en el metro y llega a su casa un poco más tarde. Y empieza una especie de secuencia en la que Jacob Singer está en todo momento cambiando de un plano a otro. Como que está en un futuro y está a la vez en Vietnam. Como que está recordando en todos momentos, saltando de un lado a otro. Y nosotros como espectadores nos preguntamos cuál es la verdad, cuál es la realidad de lo que estamos viendo en estas dos dimensiones. Eh, Otro de los elementos interesantes acá es que el protagonista vive sumergido en el dolor. ¿Ya? Algo le pasó a uno de sus hijos que le genera un dolor terrible y que siempre está recordando y que incluso de forma inesperada aparece en la película y a él le genera un daño que hasta este momento del futuro le sigue doliendo de una manera terrible. Producto de este
acontecimiento en Vietnam también, él sigue asistiendo al doctor y asiste a dos doctores. Primero, se nos muestra que va donde Luis, que es un quiropráctico, que lo ayuda con un dolor que tiene en la espalda. Y hay una escena muy interesante porque hay una conversación donde Jacob le dice a Luis que siente que es como un ángel y el director nos muestra este halo de luz atrás del personaje que lo está ayudando. Y es un personaje que al final es como un amigo más que un doctor solamente. Y el otro doctor que él visita es el doctor Carlson, que es un psiquiatra, pero ocurre algo aquí porque él va a buscar a este psiquiatra y el psiquiatra no está. E incluso cuando pide la cita con este psiquiatra, la secretaria le dice que no existe, porque ese psiquiatra no trabaja ahí y que el nombre de él, de Jacob, tampoco está registrado como un asistente a las terapias con este psiquiatra. Así que Jacob, en un ataque de ira, cruza los umbrales y llega donde un psiquiatra que es otro, que está en la misma, pongámosle, consulta, donde el psiquiatra Carson lo atendía, pero está con otras personas y no lo reconoce. Y él le dice, ¿qué pasó con mi psiquiatra? ¿Qué pasó con mi psiquiatra? Y ahí le cuentan lo que pasó con este psiquiatra. Es muy interesante porque lo que ocurre aquí es que Jacob va a este psiquiatra producto de que, debido a lo que le ocurrió en Vietnam, como que queda con una suerte de alucinación. Él ve demonios, o lo que él llama demonios, y nosotros no sabemos si esto es de la realidad o si en realidad solo se lo está imaginando. Como que está jugando el señor Adrian Lyne con nosotros desde el punto de vista de qué género es esto, ¿cierto? Es bien interesante si ustedes van al video del que hemos hablado antes, por ejemplo de 1984, se acordarán de que hay un tipo de obras que trascienden o transgreden incluso, o golpean y pisotean la noción de género, porque están mucho más allá de esta noción de librería, de esta etiqueta que inventaron las librerías de género, ¿cierto? Y es bien interesante porque estas alucinaciones escapan entonces a que uno diga, oye, esto es fantástico, esto es thriller, esto es realista, está mucho más allá de esto. Y la otra dimensión que también se desarrolla a lo largo de la película es la dimensión de la familia. Ocurre que ya sabemos que algo le pasó a este hijo de Jacob, pero él tiene dos hijos más, con una mujer que se llamaba Sara, que se llama Sara, de la cual se separó. No se nos da a entender por qué pasó, pero simplemente él ya está separado de Sara y vive con una mujer que se llama Jezabel. Y Jezabel es como una mujer latina, se da a entender algo así, no lo sé, aquí estoy especulando, con la cual él trabaja en el correo, porque Jacob, si bien es filósofo, un graduado en filosofía y ex hombre de la milicia, él trabaja en el correo. Y ahí conoció a Jezabel y con ella hay una escena bien interesante cuando le llegan unas fotos que se relaciona con los hijos de Jacob. Y más adelante hay una escena fabulosa, una parte genial, que tiene que ver con un ataque de fiebre que le da a Jacob Singer y que es Jezabel la persona interesada o que importa aquí para ayudarlo, porque es la que está con él. Y Jacob Singer está con 41 grados y tienen que meterlo en una tina con agua fría y él empieza a alucinar y empiezan estos saltos temporales donde él se va a Vietnam y vuelve y en un momento se va hacia el pasado con Sara, donde están sus tres hijos, y hay una escena nocturna muy bonita donde él está como un papá partícipe de la crianza de sus hijos y los ayuda a que se queden dormidos. Y después vuelve a esta escena de fiebre donde él está metido en el agua, que casi muriéndose. Y es interesante porque salta hacia este pasado y es como tres dimensiones, ¿cierto? Una dimensión del pasado absoluto, donde está con Sara y sus hijos. Una dimensión de un pasado más inmediato, se nos da a entender, que es cuando está en Vietnam. Y el presente, que sería esta historia con Jezabel, donde él está trabajando en el correo y está con estas alucinaciones y yendo al quiropráctico, yendo al psiquiatra, etcétera. Y bueno, un día a Jacob lo llaman por teléfono uno de sus camaradas que se llama Paul.
así se le muestra en la película, y se van a un barcito ahí donde juegan pool y se van a tomar un copete y se ponen a conversar. Y Paul en el llamado le dice que le pasa algo y que solamente puede conversar con Jacob y necesita verlo. Y ahí están conversando y se pasa algo muy interesante porque Paul le revela que a él le pasa algo similar a lo que está viviendo Jacob con esto de que siente que lo persiguen unos demonios, que lo persigue algo, que algo está atrás de él. Pero no logra darle sentido a esto, ¿ya? Y en un momento como que tiene un ataque de ira, como que o de miedo y sale así como mirando una ventana. Tiene pura escena magistralmente hechas, grabadas, que quedan para siempre en la mente de uno, ¿eh? Y luego se van y ocurre que a Paul le pasa algo, no voy a decir nada, voy aquí a ser bien exagerado con esto de dejar en el aire cosas porque realmente me interesa que disfruten de la película antes que yo estar diciendo todo. Y producto de esto se reencuentra o se ve Jacob a la vez encontrándose también con otros camaradas de este grupo de Vietnam, de estos hombres que estuvieron este accidente, este ataque mientras estaban en Vietnam. Y, y se ponen a conversar y resulta que los demás también están sufriendo estas alucinaciones o esta persecución por algo oscuro que los busca y pareciera que los quiere atacar. Pausa para tomar agüita. Qué rica es el agüita. Y conversando sobre esto, entonces, es que los cabros deciden ir donde un abogado y plantearle lo que les pasa. Que ellos sienten que algo les hicieron, que el responsable de este ataque a ellos es el gobierno de los Estados Unidos por haberlos mandado a Vietnam y haberlos dejado con secuelas psicológicas, psiquiátricas, con un daño casi irreparable y no atenderlos. Entonces los tienen como tirados a la vida. Y el abogado les comenta que se puede ganar harta plata con esto. Y obviamente Jacob le comenta que esto no es por plata, sino que es por una cuestión de salud. ¿Ya? Y, y el abogado, ya, esto es bien bacán, dice que les va a terminar investigando. ¿Ya? Como que acepta. Al principio dice que no, ya lo acepta. Pero resulta que Jacob cuando llega a su casa, pasan los días, no recuerdo si pasan días, horas, no podría decirlo, y recibe un llamado que lo atiende Jezabel, y ella le dice que el abogado no los va a ayudar. Y cuando Jacob llama a sus amigos, los amigos también le dicen que, así como el abogado lo había, se retractan de hacer la investigación, que se echan para atrás, no le dicen por qué. Usted ahí verá si lo puede entender, pero ellos como que se bajan. Y ahí hay una cuestión que encuentro muy buena, porque cuando llama por teléfono el protagonista a su amigo, esa llamada, me encantó esa escena también, esa llamada por teléfono y cómo hablan y cómo se miran y todo, me pareció genial. Es espectacular, realmente. No sé, es como la intimidad que se graba en ese momento que cuando llama a su amigo Frank. Ese mundo donde esa conexión es todo lo que tengo yo con una persona que está lejos de mí, quizá una carta, pero no aparece esto. Eh, la toma a contraluz, ¿cierto? La oscuridad, las caras de Frank mientras le contesta por teléfono, a Jacob que se encuentra en un lugar mucho más luminoso y mucho más claro, ¿cierto? Tenemos muchas más claras las intenciones de Jacob que las intenciones de Frank, que está en la oscuridad. O sea, es bien interesante cómo se juega ahí con las luces y respecto de la intención de estos personajes. Así que Jacob queda solo frente a la vida, frente a este misterio. Eh, Ahí buscan atacarlo, ¿cierto? Buscan perseguirlo, como que hay unas personas que lo empiezan a perseguir, tiene un accidente,
En un momento está en una especie de hospital donde ocurren varias cosas y se revelan algunos asuntos respecto de esto. Hasta que hacia el final una llamada también cambia hacia dónde va la película y ahí ya la película termina o se resuelve como tal. Espero no haberles contado de qué se trata realmente la película, ¿cierto? Más o menos dejé algunos hilos aquí con mi apunte que tengo, que bien, es como un árbol bien extraño, y hay ramas que no toqué, hay ramas a las que voy viendo que es mejor no llegar. Bien, ahora estuve viendo más o menos los elementos que componen esta película. Y es bien interesante porque la escalera de Jacob, en un momento se revela la escalera, lo que es la escalera, ¿ya? ¿A qué se refiere exactamente esta idea de la escalera? Como de forma explícita en la película. Y ahí entendemos más o menos el sentido, podríamos decir, superficial de esta escalera, como el sentido primario, el que nos explica la película, y podemos quedarnos con eso. Pero yo, como ustedes sabrán, he leído y soy un seguidor, un discípulo de Ángel Vareta, y me gusta mucho el rollo que él tiene de entender o buscar la segunda lectura, la segunda historia o el sentido simbólico de lo que estamos viendo. Y ocurre que nosotros podemos ver la película con todos estos elementos, pero también considerar, disculpen por esa tos, los elementos que componen la obra misma e intentar entender una segunda lectura. Y bueno, resulta que si nosotros investigamos un poco sobre el símbolo de la escalera, vamos a ver, esto aquí me estoy tomando casi al 100% del diccionario de símbolos de Jean Chevalier. Chevalier se escribe. Y la escalera es uno de los símbolos fundamentales. ¿Eh? Y también leí por ahí en un diccionario que tengo, o sea, otros ensayos de símbolos que tengo de la editorial Taschen, o Tasken, que se comenta que lo importante aquí a entender es que la escalera es un símbolo que principalmente está hecho para subir. ¿Sí? Yo hago una escalera para subir cosas más que para bajar, ya el sentido de la escalera. Incluso el concepto en inglés, stairs, tiene su origen etimológico en el concepto de subir, y nosotros en español en el de escalar. Entonces, cuando hablamos de escalera estamos hablando de algo que está hecho para subir a otra cosa. Ahora, el simbolismo de la escalera habla de subir a una dimensión distinta, sería como el camino de la espiritualidad. Y para subir en ese camino hay que hacerlo paso a paso. Yo no puedo subir a salto o con un proyectado con un cohete. Yo subo paso a paso hacia una dimensión distinta. Si lo llevamos a lo material, cambiar de dimensiones, subir del piso 1 al piso 2, pero en lo espiritual sería ir acercándose a una suerte de iluminación. Incluso si nosotros vamos a algunas corrientes religiosas como el mitraísmo, ahí se hablaba de que para poder subir al nivel máximo de iniciado, había que subir una escalera que se llamaba la escalera de los 7 planetas. Y el último punto de la escalera era un escalón dorado que simbolizaba el sol. Era de oro. Entonces ahí yo me ilumino, ¿cierto? Veo una verdad que no puedo explicar más que mediante la experiencia misma de haber llegado ahí. No podría transmitirlo con palabras y decirle a alguien, mira, esto es la iluminación, sino que hay que vivirla como tal. Y eso es algo que cualquier persona que estudie un poco sobre espiritualidad va a saber que el camino del espíritu es un camino personal, individual e intransferible, que no puede explicarse de una manera empírica y material mediante la explicación, no sé, lógica. Yo no te puedo decir, mira, soy un iluminado y vi esto, sino que hay que vivirlo como tal. Y la escalera además simbólicamente representa el camino desde la tierra al cielo, sería como eso lo más simple, que también está muy cercano con el camino o el simbolismo, perdón, del árbol, ¿ya? Y ahí podemos entender un poco por dónde va esta idea de la escalera de Jacob, ¿cierto? Porque podemos ver la película, hacia dónde sube una persona o hacia qué se acerca, ¿sí? Está la oscuridad, está la luz, está el bien, el mal, el pasado, el presente, hay muchos elementos en conjunto. Ahora, como esto se llama contraliteratura, yo también aquí les recomiendo la lectura de dos obras que me parecen fundamentales dentro del
de la literatura en general y que dialogan de algún modo con la escalera de Jacob. El primero es el cuento La noche boca arriba de Julio Cortázar, donde estamos cambiando de un lugar a otro, ¿cierto? De la selva a la ciudad, eh, o al mundo más urbano, y al pasado, el presente, como ustedes quieran verlo, pero está este salto en el tiempo. ¿Dónde estoy yo? ¿Estoy atrás? ¿En el pasado? ¿Estoy acá adelante? ¿En el futuro? ¿Dónde está el personaje? Y vamos yendo de un lado a otro. Es muy interesante porque en la película se da 100% eso, se da 100% este cambio de dimensiones como lo que propone Cortázar en su obra. Y la otra obra que quisiera recomendar es de una novela de Kurt Vonnegut llamada Matadero 5, que cuenta la historia de un personaje que va a una guerra y que de ahí en adelante queda con una habilidad que sería la del salto temporal, que según yo es lo que ocurre cuando nosotros tenemos un evento que nos cambia la vida y que para toda la vida volvemos a ese pasado. No necesariamente viajando en el tiempo, sino que yendo con nuestra mente. Y a Jacob Singer, el filósofo, justamente eso es una de las cosas que le pasa. El daño es tan grande en tu espíritu, en tu alma, debido a lo que viviste, porque mataste, porque viste morir gente, porque te tocó ver acontecimientos desgarradores, que nunca más te vas de ese lugar. Nunca más, aunque vivas a 1000 kilómetros, a 100.000 kilómetros al otro lado del planeta y pasen 10, 20, 30 años, jamás, jamás, jamás vas a irte de ese lugar en el cual sufriste un dolor terrible. Y creo que lo mismo pasa con los acontecimientos felices. Nunca más nos vamos de ahí. Y eso duele también, ahí se genera una suerte de nostalgia. Así que los invito con este último comentario. Les pido disculpas si mis palabras a veces se tropiezan unas con otras, pero estoy grabando en la noche, luego de ir a trabajar todo el día. Y estoy un poco cansado, así que mi mente ya empieza a vagar un poco ya por este desierto de la memoria y las ideas, y el cansancio me afecta. Pero grábense esto último, vean la película Jacob's Ladder de 1990, dirigida por Adrián Lyne, y disfrútenla. Y ahí me cuentan qué les parece, ¿eh? Y esto espero que les sirva también de alguna manera ver películas. Y bueno, espero seguir hablando de películas. A mí me gustan mucho las películas. Me gusta más la idea de película que la idea de cine incluso. Ahí es para discutir, para ponerle un poco de condimento a la conversación, ¿cierto? Pero en realidad al final dialoguemos sobre el amor a las artes, ¿ya? Así que a disfrutar del cine, así como de la literatura, en un diálogo exquisito. Ojalá vean la película con alguien más, para que la conversen, compartir una comida, una bebida. Con los libros es más difícil hacerlo. Igual hay gente que se reúne ahora último como a leer en grupos de a 100 personas, 200 personas. Bueno, hay que vivirlo, como dice el camino de la espiritualidad, ¿ya? Que estén muy bien. Un saludo a toda la gente que me para en la calle para hablarme sobre contra la literatura, o que me para en el trabajo. Ustedes saben quiénes son, los quiero mucho. Y adiós, adiós, y que estén muy bien. Contra literatura, un espacio donde hablamos de arte, libros y películas. Ahora, adiós.